Hola, muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a su canal, El Abismo. Antes de continuar, deja en la sección de comentarios desde qué país o estado nos estás escuchando, que te estaremos leyendo. Continuemos con el video. Espíritu suicida. Trabajo en vigilancia desde hace varios años, generalmente siempre por medio de empresas certificadas en esa área. En este trabajo se ven muchas cosas, gente y situaciones extrañas, hasta anécdotas entretenidas de fiestas. Seguramente los que estén escuchando esto y trabajen en lo mismo sabrán de qué estoy hablando e incluso tendrán historias como esta que decidí contarles. Cuando ingresé en la empresa de vigilancia, de la cual mejor no daré el nombre, aunque seguro algunos la reconocerán por la historia, me enviaron primero a trabajar en un edificio de vivienda y luego me enviaron a un edificio porque la idea en esas empresas es ir rotando al personal para trabajar en los lugares que contrataban ese servicio de vigilancia. Nunca olvidaré ese edificio en especial en el que me tocó trabajar unos cuantos meses. Yo no lo sabía en ese momento, pero lo cierto era que ningún compañero duraba mucho tiempo trabajando ahí. El edificio había sido construido más o menos en los años 70 y en ese momento lo utilizaban en su mayoría para oficinas o consultorios médicos, pero algunos pisos estaban vacíos. Era un edificio en el que siempre ponían 2 vigilantes, por lo que tenía varios pisos. La primera semana en la que trabajé allí me tocó el turno de la noche. Generalmente nos iban rotando para tener turnos de día y de noche. El compañero con el que empecé a trabajar en ese lugar, al igual que yo, llevaba poco tiempo trabajando para esa empresa de vigilancia. Se me hacía que era buena persona y la verdad es que siempre nos llevamos bien durante el tiempo en que trabajamos juntos. Nuestro primer turno de noche fue un lunes. Nos organizamos para hacer las rondas, así cada cierto tiempo uno de los dos subía a revisar todos los pisos y el otro se quedaba en la recepción del edificio. Pasó toda la semana sin ninguna novedad hasta que llegamos al turno del viernes en la noche. Cerca de las 3 de la madrugada llegó mi turno de ir a hacer la ronda y revisar todo el edificio. Recuerdo que eran 21 pisos, una terraza y un piso de estacionamiento subterráneo, ya que los demás lugares para estacionar quedaban en la parte de afuera. Estaba revisando el piso número 19 cuando me pareció escuchar que el elevador subía, como si alguien lo hubiese pedido en uno de los pisos de arriba. Me comuniqué por el radio con mi compañero y le pregunté si había subido o si había alguien arriba, pero no se veía a nadie por las cámaras y él continuaba en la recepción. Entonces me acerqué hacia el elevador y en ese momento escuché un grito que provenía de afuera del edificio. Era como si alguien se hubiese lanzado desde la terraza. Me acerqué rápidamente hacia la ventana, pero no vi nada y era imposible asomarse, ya que el diseño de esas ventanas solo tenían una pequeña parte arriba que podía abrirse para que entrara el aire, pero no para que alguien se asomara. No voy a negar que me asusté, estaba seguro de que alguien había caído desde el último piso. Entonces me comuniqué con mi compañero, le dije que alguien había saltado del edificio y bajé rápidamente hasta la recepción, temiendo ver una escena de horror, pensando encontrar el cuerpo sin vida de alguien frente al edificio, pues sería un milagro sobrevivir a semejante caída. Pero cuando llegué mi compañero me dijo que no había nadie afuera. Salí para verlo con mis propios ojos. Recuerdo que miré en todas direcciones, pero no encontré nada que coincidiera con lo que había escuchado. Regresamos a la recepción para revisar la grabación de las cámaras de seguridad, pero no había nadie además de nosotros dos en todo el edificio. Me di cuenta de que mi compañero me miraba como con sorpresa y preocupación. Yo le juré que no había sido mi imaginación, estaba seguro de lo que había escuchado y creo que si él no me hubiese visto tan preocupado y convencido habría pensado que yo solo estaba haciéndole una broma. Al día siguiente no oímos ni vimos nada fuera de lo común. Yo confieso que cuando llegaba mi turno de hacer la ronda en la noche sentía un poco de temor en volver a oír algo parecido, pero la verdad es que nada pasó, hasta el siguiente viernes en la noche. Ya había pasado una semana, así que me sentía más tranquilo e incluso pensé que a lo mejor si había sido solo mi imaginación. Después de todo era un edificio un poco viejo y la verdad no tenía mucho mantenimiento.
Entonces en la madrugada yo estaba en la recepción viendo las cámaras mientras mi compañero hacía la ronda respectiva, cuando vi que algo pasaba por la cámara de la terraza. De un momento a otro ya no se veía con claridad, como si hubiera niebla, pero me pareció un poco extraño porque desde donde estaba no veía niebla en la calle. De pronto la niebla se disipó y vi como una especie de humo que pasó a toda velocidad frente a la cámara de la terraza y justo en ese momento escuché el radio. Mi compañero me dijo que saliera rápido, que había visto a alguien cayendo desde el techo del edificio, que debíamos llamar a una ambulancia. Entonces me levanté y salí a la calle para mirar si alguien había caído y tal como había pasado la última vez, no había nadie. Revisamos las cámaras y le conté a mi compañero lo que había visto, pero de alguna manera lo que yo vi no estaba en las grabaciones, todo se veía normal. A la semana siguiente fuimos a una capacitación en la empresa de vigilancia, porque allí con regularidad nos hacían algunas reuniones de ese tipo. Entonces me animé a hablar con otro compañero al que conocía desde hacía bastante tiempo, había sido el quien me había ayudado a conseguir ese trabajo. Le conté lo que habíamos visto, lo que habíamos escuchado y entonces me comentó que todos creían que en ese edificio vivía el espíritu de un suicida. Al parecer esa era la razón de que los vigilantes no duran mucho tiempo trabajando allí, no pasaban muchos meses cuando renunciaban o solicitaban que los cambiaran de lugar de trabajo. Yo no podía renunciar, me había costado conseguir trabajo y la verdad es que necesitaba la plata, pero tampoco podía pedir que me cambiaran de lugar, solo llevaba unos días trabajando allí y me daba temor que me despidieran. Así que me armé de valor y decidí que debía esperar al menos un par de meses. Así fue pasando el tiempo y todos los viernes pasada la medianoche volvíamos a escuchar a alguien que saltaba del edificio. Además nos dimos cuenta de que solo se escuchaba entre el piso 19 y el último. También hubo un par de ocasiones en las que incluso creímos haberlo visto y una noche mientras escuchábamos la radio escuchamos un programa que hablaba de cosas paranormales. Había gente que llamaba a contar sus historias y a veces invitaban a un experto, un parapsicólogo le decían que podía detectar si había energías extrañas en el lugar desde donde se comunicaban los oyentes. Entonces se me ocurrió intentar llamar al programa y ver si podían darnos más información sobre lo que escuchábamos. Así en mi siguiente turno nocturno del viernes llamé al programa de radio y logré comunicarme, les conté lo que pasaba, que varios compañeros habíamos escuchado que alguien caía del edificio, pero que al bajar y salir no había nadie. Durante la llamada me pidieron primero que subiera hasta la terraza del edificio, allí me pasaron al experto en temas paranormales. Él utilizaba alguna especie de aparato además de sus supuestos dones sensoriales y me dijo que, si percibía un tipo de presencia, no parecía ser maligna, más bien era como si se hubiese quedado atrapada en ese lugar. Cuando dijo eso sentí un escalofrío, entonces me pidieron que bajara para ver si podían percibir algo más. Cuando bajé al piso 20, me estaban diciendo que la presencia se podía sentir fuertemente en ese piso. El experto tenía la teoría de que el espíritu que estaba atrapado allí seguramente había pasado un buen tiempo de su existencia en este plano en esos pisos y justo cuando estaba contando esto escuchamos a alguien caer, como si hubiese saltado. Recuerdo que esa vez no corrí y la verdad es que aunque me parecía muy incómodo ya no me asustaba como la primera vez que lo escuché, pero los periodistas del programa de radio no podían creerlo. El experto decía que efectivamente eso comprobaba la teoría de que era el espíritu de un suicida atrapado en ese edificio. Me pidieron que bajara de nuevo a la recepción, la señal de llamada se perdió por un instante, pero pude volver a comunicarme. El parapsicólogo me explicó que en los pisos de abajo no se sentía esta presencia como en los pisos de arriba y al final yo no pude evitar preguntarle si había algo que pudiéramos hacer para que este espíritu ya no estuviese más en ese lugar. Él me explicó que la vida real no es como las películas y que realmente no hay nada que los vivos podamos hacer en estos casos, sobre todo cuando ni siquiera sabemos quién era la persona en vida. Casi 6 meses trabajé en ese edificio, no puedo asegurar que me acostumbré al espíritu del suicida, pero con el tiempo trataba de relajarme y explicarle a los compañeros nuevos que llegaban al turno de la noche del viernes, quienes por lo general siempre reaccionaban muy preocupados al principio, pero en nuestro gremio en esa ciudad se volvió muy conocido que era uno de esos edificios donde hay un espíritu atrapado.
Después de un tiempo, cuando ya no estaba trabajando allí, me encontré con mi antiguo compañero. Él me contó que al parecer los dueños habían encontrado una forma de acabar, o al menos de dejar de escuchar los aterradores ruidos que causaba esa presencia, pues ya habían recibido algunos reclamos. Lo que habían hecho era instaurar una discoteca en los últimos pisos y en la terraza de aquel edificio. Así los fines de semana y sobre todo los viernes la música era tan fuerte que no se volvieron a escuchar los gritos del suicida. Antes de continuar, no se te olvide suscribirte al canal, darle me gusta y activar las notificaciones para más contenido. El hospital psiquiátrico. Ya han pasado 10 años de aquel suceso, pero lo recuerdo claramente, pues es la experiencia más aterradora que he vivido. Era mi último año en la Facultad de Comunicación y todo era perfecto. Fotografía y edición era mi materia favorita, y aunque demandaba mucho de mi tiempo, me encantaba estar viviendo mi sueño de niño, ser reportero. Los proyectos finales se acercaban, y uno de los que más me emocionaba era el de esa materia, pues debíamos poner en práctica todo lo que habíamos aprendido durante el semestre. Sinceramente, era muy bueno en eso, siempre tenía las mejores notas, pero esta vez no sabía sobre qué hacer mi proyecto. El proyecto era en equipos y teníamos que hacer un documental en video acerca de algún tema interesante y principalmente captar la esencia de algún lugar que debía tener mucha historia que contar. Mis amigos y yo habíamos pensado en un exmuseo. Iba a ser increíble retratar cada detalle, pero el encargado nos dijo a última hora que nuestra propuesta había sido desacatada, así que teníamos que encontrar otro lugar. Al llegar al departamento le conté a mi novia sobre aquel inconveniente. Ella se quedó pensando un rato y después me comentó que le habían contado sobre un hospital psiquiátrico abandonado en las afueras de la ciudad, que tenía una gran historia, puesto que había sido el más popular en los 70. A ella le encantaban las historias de terror, y por eso sabía demasiado acerca de eso, aunque para ser sinceros, a mí no me gustaban mucho esos temas. Era escéptico y me parecía ridículo pensar en objetos que se mueven solos o fantasmas, pero la idea no sonaba tan mal, pues podíamos hacer un reportaje sobre lo acontecido ahí y grabar todo el lugar por la noche. Seríamos la sensación, pues dudaba que alguien más hiciera algo así. Hice la propuesta a mis amigos y ellos aceptaron, pero de nuevo debíamos pedir permiso. Mi novia me pidió ir con nosotros, ya que le emocionaba mucho conocer el lugar. Acepté con gusto, e incluso le dije que podía estar en la grabación con nosotros si es que aceptaban darnos permiso, y así vivir la experiencia junto conmigo. Decidimos ir al día siguiente saliendo de la universidad. Íbamos mis 3 amigos, Pedro, Juan y Jorge, mi novia Raquel y yo. Nos llevó algo de tiempo llegar hasta ahí, y en el camino íbamos planeando qué decir para que nos dieran permiso. Incluso llevamos un oficio de la escuela para que fuera más fácil. Después de una larga hora de camino, llegamos y la verdad nos sorprendimos cuando vimos lo grande que era el lugar. Yo no creía en nada de vibras, pero si pudiera describir la vibra de ese lugar diría que era pesada y aterradora. El hospital era enorme, la pintura que alguna vez fue blanca, estaba desgastada y ahora era amarilla. Eran 3 pisos y la puerta de entrada era gigante, estaba grafiteada, seguramente por la gente que se metía y vandalizaba por la noche. Daba un aspecto espeluznante. El guardia nos recibió con desconfianza, pero después de contarle el proyecto, se portó muy amable. Aceptó que entráramos y grabáramos, siempre y cuando no hiciéramos ningún daño a la propiedad. Además nos dijo que él no se hacía responsable de cualquier acontecimiento extraño, porque en aquel lugar pasaban cosas muy raras. Nos empezó a dar un recorrido y nos contó acerca del lugar. Cuando entramos a la planta baja, pude sentir cómo la piel se me ponía chinita, pues había una vibra muy pesada, y aunque era de día se veía muy oscuro dentro, demasiado tétrico, incluso para mí. Las paredes estaban pintadas de blanco, pero se notaban manchas de lo que parecía ser sangre. La recepción tenía una computadora y un teléfono muy viejos, todos llenos de polvo.
así como papeles, los que parecían ser expedientes y un libro de visitas aún abierto con la fecha del 7 de septiembre de 1966. Nos llevó a los cuartos, en ellos solo había una cama individual y una pequeña mesita de noche al lado. La pintura de estos era diferente, estaban pintados de un verde opaco. Estaban llenas de rayones por todos lados, dibujos extraños y algunos tenían grafitis recientes. Después, mientras subíamos las escaleras, el guardia nos contó que ese hospital había sido clausurado en 1970, ya que se practicaban lobotomías y experimentos aterradores a muchos de los pacientes, que definitivamente nunca saldrían, pues quedaban mucho peor o muertos. Experimentaban a través de electrochoques, de encierros con los miedos más grandes de los enfermos, los dejaban sin comer, sin agua o sin dormir por días e incluso semanas, con picaduras de insectos a los que algunos eran alérgicos o algunos con operaciones a nivel quirúrgico del cerebro. Cuando llegamos al segundo piso la tensión comenzó a crecer, en el aire se respiraba terror y desesperación, aunque nadie dijo nada estoy seguro de que todos lo sentimos. En esa planta había cuartos como los de abajo, muchísimos más de hecho, también estaban las duchas, los baños que aún estaban sucios, y alrededor de 10 consultorios con camillas metálicas, medicamentos e instrumentos quirúrgicos. En estos lugares había fotos de los médicos, así como certificados colgados en las paredes. Pudimos notar que la foto de un médico en particular se repetía en varias ocasiones. Cuando le preguntamos al guardia nos dijo que aquel hombre había sido el director del lugar, y que era quien practicaba los experimentos y las operaciones. En este tipo de hospitales no hay muchas ventanas, nos explicó que podía darse el caso de suicidios. Solo existían 2 muy grandes, y nos contó que todas las noches las cerraba y amanecían abiertas. Al finalizar, nos dijo que el recorrido lo podíamos hacer al día siguiente, podíamos grabar, ya que era su noche libre y nadie nos molestaría, además nos iba a prestar unas colchonetas por si queríamos dormir, y listo. Teníamos lo que podía ser el mejor reportaje de la carrera, una experiencia increíble y aterradora. De regreso todos estábamos muy emocionados, nos organizamos con lo que llevaríamos, cámaras que instalaríamos en el lugar, micrófonos y por supuesto comida. Al siguiente día, Raquel me ayudaba a preparar lo necesario, se nos había hecho algo tarde, pues habíamos ido al cine y a comer algo, así que íbamos con prisa. Mis amigos llegaron por nosotros y nos fuimos, íbamos muy felices, porque ese sería el pase a no hacer el servicio social y buenas notas en nuestra materia favorita. Llegamos y el velador ya nos estaba esperando, eran las 11 de la noche, nos recibió con gusto y se puso contento cuando le dimos la comida que le habíamos comprado. Nos acompañó a instalar las cámaras, y no voy a negar que todo se veía muchísimo más aterrador de noche. Por un momento tuve el impulso de salir corriendo, pero no quise verme como un cobarde, aunque después de todo, supe que todos ahí sentían lo mismo, y me arrepiento de no habernos ido. Instalamos todo, cenamos, el guardia nos deseó buena suerte y se fue a su casa. El lugar era muy grande y había 1000 puertas, así que nos recordó que la única puerta de entrada y salida era la que estaba llena de grafitis. Comenzamos la grabación y el recorrido, empezamos por la parte de abajo contando lo que sabíamos del lugar. Caminábamos muy despacio y sonreíamos a la cámara, todo iba normal, hasta que llegamos al piso de arriba, y pude sentir la pesadez en el aire, pues a pesar de que teníamos las linternas, la oscuridad parecía consumir la luz cada vez más, y el aspecto de aquel lugar, lleno de camas vacías, de paredes llenas de sangre e instrumentos quirúrgicos resultaba horrible. Raquel nos dijo que la vibra era mala, puesto que en ese lugar hubo mucho sufrimiento, desesperación y locura. Ya eran las 2 de la mañana y todavía nos faltaba recorrer mucho del lugar, pero ya estábamos muy cansados, así que decidimos dormir una hora para reponernos y seguir. Nos acomodamos en las colchonetas y descansamos, fue difícil pues los ruidos provocados por el eco nos ponían nerviosos, pero al cabo de un tiempo el despertador sonó, nos levantamos y parecía que teníamos aún menos energía que antes, nadie entendía por qué. Tomamos algo de agua y decidimos seguir. Llegamos al último piso,
Pasamos por las dos ventanas y nos dimos cuenta de que estaban abiertas, aunque antes de irse, el velador las había cerrado. Esto nos causó miedo, pero no dudamos en decirlo en el video. La grabación quedó increíble, terminamos alrededor de las 6 de la mañana, eso marcaba el reloj, pero lo raro era que aún se veía oscuro, quizá por el edificio. Decidimos separarnos para ir por las cámaras. Los chicos ya estaban cansados y Raquel estaba nerviosa, me dijo que ya se quería ir, que tenía miedo, pues había visto una sombra pasar cuando caminó hacia el baño. La calmé y le dije que solo era cuestión de juntar el equipo y después podríamos ir a casa a descansar. Más tranquila, me dio un abrazo y me ayudó a meter el equipo de grabación en la maleta. Después de una hora, ya estábamos casi todos abajo, solo faltaba Juan. Le gritamos en varias ocasiones, pero fue en vano, él no respondía, lo llamamos por teléfono, pero no había señal. Decidimos ir a buscarlo, todos ya queríamos largarnos de ahí e ir a dormir, pero no lo encontramos, así que revisamos las grabaciones en la computadora de la última hora y primero no encontramos nada, pero después de un rato en el minuto 46 pudimos ver a Juan caminando hacia una de las cámaras hasta que algo invisible lo aventó con fuerza y lo arrastró fuera de ahí. Sorprendidos y muy asustados, pudimos notar cómo se nos ponían los pelos de punta. Raquel empezó a llorar, estaba aterrorizada, traté de calmarla, alentando a todos a buscar a Juan, pero a pesar de todos nuestros intentos no pudimos encontrarlo. Ya había pasado alrededor de hora y media, ya había amanecido, debían ser ya las 7:30 de la mañana. Nuestros teléfonos no tenían señal, tenían muy poca batería, pero finalmente decidimos salir a buscar ayuda, ya que parecía que el hospital se había tragado a mi amigo y ya no sabíamos qué hacer. Después de eso, escuchamos un grito aterrador, pero no parecía ser de Juan. No lo pensamos dos veces, decidimos salir corriendo del lugar. Fuimos hasta el auto, nuestros corazones latían como nunca, y nos marchamos sin siquiera mirar hacia atrás. Después de ese horrible acontecimiento, algo cambió en nosotros, pues nos culpamos mucho de lo que le pudo haber pasado a Juan. Nadie nos cree lo que sucedió aquella noche y la grabación que teníamos, extrañamente se perdió. La policía ya abrió una investigación sobre la desaparición de Juan y los principales sospechosos somos nosotros. El exconvento. Desde niño siempre me ha gustado el terror. Cuando tenía apenas 6 años, mi niñera me ponía películas de ese género, hasta que a mis 13 años comencé a verlas en casa con mis primos. Además, me encantaba leer acerca del tema. Tenía pesadillas de manera recurrente. Las que más recuerdo, fue cuando a los 8 años soñé con cómo un horrible hombre me arrancaba los dientes con unas pinzas, y a los 15 soñé con una bruja enorme sin una pierna que quería cocinarme en su enorme caldero. Hasta los 18 mis pesadillas cesaron. Recuerdo que dejé de estar en contacto con el mundo del terror, hasta que un día mi mejor amigo Iván me invitó a un nuevo proyecto. Quería grabar videos de miedo para YouTube y me dijo que le gustaría que ambos fuéramos a lugares embrujados y narráramos la historia. La verdad me pareció una gran idea, pues era la oportunidad perfecta de adentrarme de nuevo en el mundo del terror, así que acepté. Ahorramos para una cámara durante 3 meses y cuando por fin la conseguimos, planeamos cuál sería nuestro primer destino. Buscamos en internet acerca de lugares encantados cerca de la ciudad y de todos los que aparecían, nos llamó la atención uno en particular, pues era muy cerca de donde vivíamos, además se veía bastante aterrador. Era un convento abandonado, que por lo que decían llevaba más de 100 años deshabitado gracias a los aterradores sucesos que habían sucedido ahí. Contaban que en el siglo pasado había sido una enorme vecindad y que ahí vivieron muchas personas, pero algunas de ellas eran malas. Ahí hubo asesinatos, prostitución y vandalismo, así que las vibras eran pesadas. Cuando lo convirtieron en convento todo fue mucho peor, aunque debió ser diferente. Se cuenta que los sacerdotes abusaban de las monjas y cuando éstas salían embarazadas, las tiraban al pozo que estaba en el medio de aquel sitio.
Además, que ahí se llevaron a cabo varios exorcismos. El más impactante fue el de María, una niña de apenas 10 años que sufría convulsiones y a la que su voz cambiaba a más grave sin razón. Un sacerdote dijo que tenía al demonio dentro y que debían sacarlo cuanto antes para que no afectara más la salud de la pequeña. El exorcismo parecía ir bien, hasta que el demonio golpeó al exorcista tan fuerte que falleció al instante, y a continuación la niña se golpeó a ella misma con una fuerza impresionante, y aunque los demás sacerdotes y el padre de la niña trataron de impedirlo, los golpes también la mataron. Por último, los vecinos del lugar dicen que muchas sectas satánicas iban a ese lugar a hacer sus rituales. Por todo esto pensábamos que el lugar debía guardar mucha mala energía, y por ende, seguro que podríamos grabar algo interesante. Después de muchos años de investigar y leer cosas de terror, había aprendido a cómo llamar espíritus y cómo ahuyentarlos con fuego y sal. Jamás lo había intentado, pero creía que era hora de poner todos esos conocimientos a prueba en los videos. Recuerdo que decidimos ir al lugar un jueves para pedir permiso y explorar antes de la grabación. El velador, llamado Rubén, se emocionó mucho y nos pidió salir en el inicio del video, a lo que accedimos. Entramos al lugar y con el primer paso que dimos pudimos notar que el aire era muy pesado y aterrador, a pesar de que era de día. El sitio era enorme, la construcción era muy vieja, se escuchaba mucho eco y los pasillos eran larguísimos. En medio del lugar estaba el patio y tenía un pozo en el centro. El convento era de 4 pisos, pero don Rubén nos dijo que no podíamos ir al último, estaba totalmente prohibido, y cuando le preguntamos por qué, no nos quiso decir. Nos contó casi todo lo que ya habíamos leído del lugar, pero añadió sus propias historias. Un día estaba barriendo por la noche los pasillos, y cuando llegó al que daba hacia el patio, se aterró al ver a lo que parecían sacerdotes en fila tirándose en el pozo. Esa noche salió corriendo de ahí. Tomó su bicicleta y se fue, no le dijo a nadie qué había pasado, pasó la noche en casa temblando de miedo al recordar aquella escena. También nos platicó que una vez encontró a un grupo de mujeres en círculo alrededor de una mesa, donde estaba una cabra ya muerta. Las mujeres decían palabras muy raras y se untaban en la cara la sangre del animal. Esa noche también fue a casa pues no quería hacerse el valiente, ya que esas cosas eran del demonio. También nos dijo que por las noches siempre se escuchan risas, gritos o rasguños dentro del lugar, pero que prefería ignorarlos y que después de tantos años se acostumbró. Nos parecía un lugar fascinante y sentíamos la maldad que habitaba ahí, era perfecto para iniciar. Agradecimos al amable velador y nos fuimos al parque a ensayar lo que diríamos y por dónde empezaríamos. Después de tener todo listo partimos a nuestras casas a descansar pues seguro la siguiente noche sería cansada. Lo raro de aquello fue que cuando estaba a punto de dormir, escuché algo raro afuera de mi cuarto, sabía que no era mamá ni mi hermano, pues no reconocía aquellas pisadas. Además supe que no eran ellos cuando escuché como alguien rasguñaba la pared. No le di mucha importancia, pensé que debía ser solo mi mente, pero supe que no, cuando sentí como alguien o algo tocaba mi mano destapada. Eran unos dedos helados, y pude sentir también las uñas rasgando mi piel. En ese momento me quedé en shock, me quedé inmóvil cerrando los ojos fuerte y rezando, esperando que ese ser se fuera por sí solo. Después de unos segundos que pude sentir como horas, el ambiente volvía a estar como antes y respiré profundamente agradeciendo que eso se hubiera ido. Me quedé dormido y después de muchos años volví a tener pesadillas. Esa vez soñé que estaba con Iván en el convento y que mientras mirábamos al fondo del pozo, mi amigo me empujaba hasta hacerme caer dentro. Sentía cómo caía y al ver hacia abajo notaba que estaba todo lleno de cadáveres. Desperté sobresaltado y me sentí mejor al saber que solo había sido una pesadilla. Pero todo cambió cuando abrí los ojos, porque vi a alguien al lado de la puerta, no podía creerlo, limpié mis ojos con mis puños y seguía ahí, esta vez pude ver su rostro claramente. Era un hombre alto, de piel clara, su sonrisa, al ver que había notado su presencia, se hizo más grande, casi salía de su cara.
Mi miedo aumentó cuando vi que sus pasos iban hacia mí, ahí no aguanté más y grité. Mi madre vino corriendo, me encontró bajo las sábanas llorando y gritando desesperadamente. Mi madre me dijo que probablemente había agarrado un mal aire por la vibra del lugar. Por la tarde llegó Iván en su camioneta, llevaba lámparas, la cámara, alcohol, la sal y unos sándwiches por si nos daba hambre. Subí y nos fuimos hacia el exconvento. En el camino le platiqué a mi amigo sobre lo que había soñado y lo que había pasado, y sorprendentemente me dijo que él también había tenido pesadillas muy extrañas, y que toda la noche escuchó que alguien arrastraba algo fuera de su cuarto y que no salió por miedo. Cuando llegamos, don Rubén nos recibió con gusto y nos guió hacia la entrada. Como habíamos quedado, él salió al principio de la filmación contando sus experiencias ahí, después seguimos nosotros dando el recorrido. Primero pasamos por uno de los enormes pasillos, donde escuchamos el maullido de un gato, pero eso no era un maullo normal, empezamos a tener mucho miedo, aunque todo eso haría que la primera grabación fuera un éxito. Continuamos por los demás pasillos mostrando las habitaciones, y cuando llegamos al patio, el sol se escondió por completo revelando la tenebrosa oscuridad. Contamos lo que se decía que había pasado ahí, y ese fue el lugar perfecto para hacer las cruces con alcohol y sal. Prendimos el fuego, y las llamas primero se veían de un color rojo intenso, pero poco a poco se volvían completamente verdes. Por un momento una de ellas parecía ser una garra. Al apagarse, pasó algo muy extraño. Escuchamos algo en el último piso, y al voltear a ver a la ventana vimos a alguien que se asomaba. Eso no era normal, lo grabamos y aunque moríamos del miedo teníamos que mostrarnos seguros. Después de un rato decidimos comer y despojarnos un poco, porque parecía que habíamos corrido un maratón, estábamos demasiado cansados, como si algo nos hubiera robado toda la energía. Al terminar nuestros sándwiches seguimos con lo que nos faltaba del lugar, todo iba bien, y de hecho al llegar al último piso y finalizar el video ya no teníamos tanto miedo. Nos sentamos un momento al platicar sobre lo genial que quedaría, pero después de unos minutos algo interrumpió nuestra conversación. Se escuchaba en una de las habitaciones, nerviosos y algo asustados decidimos ir a ver para quitarnos la duda y comprobar que no era nada. Caminamos hacia allá y al entrar vimos que había una enorme bañera blanca, al acercarnos más notamos que estaba llena completamente, pero no de agua, sino de lo que parecía ser sangre. Dimos un paso hacia atrás, nos miramos sin decir nada y corrimos, pero el sonido del líquido nos hizo voltear por inercia. Aún recuerdo perfectamente sentir como si el corazón fuera a salir de mi pecho, cuando vi a aquel ser brotar de ahí, lleno de sangre. Lo miré durante unos segundos apenas, pero se parecía mucho al hombre que había visto en mi cuarto esa mañana. Dejamos todo ahí sin importar nada y llegamos hasta la entrada donde el confundido velador nos preguntó qué había sucedido. Le dijimos lo que habíamos visto y mi amigo y yo fuimos a la camioneta y salimos lo más rápido que pudimos de ahí. Dejando a don Rubén preocupado, nadie dijo una sola palabra en el camino hasta el otro día que nos reunimos en su casa y comentamos lo que había pasado. Nos armamos de valor y decidimos ir a recuperar nuestras cosas del lugar, pero ya no pudimos recuperarlas porque ya no estaban. Ahí quedó nuestro proyecto, en una experiencia aterradora que hasta el día de hoy sigue dando vueltas en mi cabeza. Hemos llegado al final de este video. Deja tu comentario en la sección de abajo sobre lo que piensas de este tema. Sin más por el momento, nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.